Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida. Es lunes 28 de agosto de 2023 y este es el podcast Política para Adultos, como siempre con Pepe Out y Jaime Belolio, en un día lunes, que no sé si llegará a ser histórico, pero hoy comienza la votación de las famosas enmiendas para el nuevo texto constitucional, ¿no? Que tiene que salir del Consejo. Pero estoy mirando la encuesta CADEM de anoche y dice que en el apronte para el plebiscito solo el 24% hoy día estaría votando a favor, el 56% estaría votando en contra, el 20% no sabe o no responde. Así como se ven las cosas, el partido comienza con la barra completamente en contra. Pepe Out, ¿esto será posible dar vuelta a este partido? ¿O tú crees que ya el proceso constitucional no tiene remedio? No, no, porque la, la opinión es blanda, en el sentido de que es sobre la base de un nivel de interés y un nivel de conocimiento todavía muy bajo. Porque la paradoja de CADEM es que cuando ellos mismos preguntan sobre los distintos temas, los niveles de acuerdo son altísimos. ¿Ah? Cuando preguntaron sobre la propuesta de los expertos, tema por tema, los niveles de acuerdo son altísimos. Sin embargo, claro, existe una idea general y un prejuicio, si tú quieres, ¿ah? De que lo que está resolviéndose allí afecta poco mi vida y no me interesa, es un asunto más bien de los políticos. Ahora, yo creo que, y esto debiera alertar a todos, es que hay, por supuesto, un electorado rechacista bajo cualquier circunstancia, que rechaza todo lo que viene del sistema político. Y si a ese electorado rechacista de base tú le agregas la izquierda, puede ganar. Si le agregan la derecha, incluso parte de la derecha, también puede ganar. Por eso que me llamó mucho la atención la jugada de José Antonio Cast, de decir, si no me aprueban las enmiendas, vamos a estar en contra, lo que significa decir, apruébenme las enmiendas y voy a estar a favor. ¿Ah? Lo que le pone el peso de la prueba a Chile Vamos, pero al mismo tiempo se embarca en una aventura electoral que perfectamente podría serle negativa un año y pico antes de la definición presidencial. ¿Ah? Lo que es un riesgo mayor. Yo no pensé que lo correría. Yo creo que está incentivado por el hecho de que las cifras dan un movimiento en favor del rechazo alto y sobre todo los suyos, los suyos, o parte importante, si tú quieres, de su barra brava, de su electorado más duro, lo empuja a estar en contra. Y seguramente él ha rebotado en sus giras por Chile frente a su activo militante, digámoslo así. ¿Ah? Entonces, no sé si esto será, como suele hacerse en política, un, un sonar de la chuchuca para la tribu antes de el acuerdo, o que definitivamente decidió tomar ese camino. Y yo creo que ese camino es altamente riesgoso, no solo para él, eh, porque, porque un resultado contrario, ¿ah? De una iniciativa puede dar vuelta perfectamente el estado de opinión para lo que viene. Y ¿Cómo así? nunca A ver. más, es muy improbable que haya condiciones más favorables que las de hoy para un consenso y una constitución que les sea, no diré favorable, pero acogible, ¿ah? Mm. Por los sectores que representan. Entonces, perder esta oportunidad preciosa, que puede no volver a repetirse, porque tú sabes, las oportunidades son ventanas de oportunidad. ¿Ah? Si tú no entras por esa ventana, después la ventana puede cerrarse y te vas a arrepentir. ¿Ah? Como se arrepintieron de cosas que no empujaron y que después tuvieron que empujar de otra manera. Entonces, eh, no está cerrado, no está cerrado. ¿Cómo va a estar cerrado si no hay propuesta?
¿Ah? ¿Cómo va a estar cerrado si los contenidos, por lo menos de la propuesta original, tienen apoyo mayoritario? Eh, lo que sí está cerrado, creo, es que los refundacionalistas están en contra. ¿Ah? Claro, Y quieren esperar un nuevo momento revolucionario para una constitución refundacional. Y también, desde el otro lado, por supuesto, hay rechacistas duros que bajo ninguna circunstancia se van a sumar. Eh, Sin embargo, eso mismo debería incentivar a las fuerzas que tienen la pretensión de gobernar, de presentarse ante los electores para gobernar. Ese mismo hecho debería incentivar a que cerremos el capítulo y que se termine con la incertidumbre y se regeneren claro, reglas del juego aceptables y aceptadas, porque el hecho no es solo que la mayoría de la gente cuando es consultada, y esta es una paradoja, quiere una nueva constitución. No es solo eso. El punto es que la constitución actual no está siendo respetada hace ya rato. Y por lo tanto claro. tienes o regeneras reglas del juego o sigues en la curva de irrespeto hasta una eventual nueva circunstancia que de cualquier manera no va a ser tan favorable como esta. Jaime, ¿cómo ves tú el proceso constituyente? Bueno, bastante similar a como lo decía Pepe, ¿no? Por un lado, hay un hastío del tema por parte de la ciudadanía. Ven que este es como un distractor frente a sus problemas cotidianos y que la política lleva mucho rato en esto. Es decir, las peleas políticas, como la que ocurrió la semana pasada también con la declaración del 73, lo que hace el Partido Comunista, lo ven como una distracción de sus urgencias en materia de seguridad. Además, justo eso coincidió con los desastres naturales, digamos, que teníamos en el sur de nuestro país, con miles de personas literalmente arriba de botes en donde habían calles que están perdiendo sus cosechas, que están perdiendo sus campos, sus casas, etcétera. Entonces, ver esa otra disputa política creo que es una buena imagen, que es que en el fondo no le interesa mucho a las personas esta discusión y cuando se interesan es algo que no les toca. Y por tanto es como dicen, allá están y la verdad es que no me sirve para mi vida cotidiana. Ahora, está el riesgo entonces de un equilibrio en una teoría. Si habláramos de teoría de juegos, hay distintos equilibrios en esa teoría de juegos. Lo más típico es el dilema del prisionero, que separan a dos personas y como los dos piensan que el otro lo va a traicionar, al final terminan traicionándose los dos y por tanto los dos en vez de irse libres, si es que hubieran confiado en ellos, terminan los dos en la cárcel por harto tiempo. Que es entonces un juego no cooperativo. Yo creo que estamos metidos en juegos no cooperativos y con respecto a la Constitución pasa exactamente eso. Hay un antecedente que lo decía Pepe. En la vez pasada, si bien hay mucha distancia entre este proceso y el anterior, cuando la izquierda quiso ir por todo, se quedó sin nada. El problema es que hay algunos acá que para ellos no es nada quedarse sin nada, sino que es quedarse con la actual constitución. Y entonces ahí Pepe tiene mucha razón, porque suponen que la actual constitución no tiene ningún problema. Yo diría al menos dos cosas que sí son necesarias de cambiar ahora ya, que no están funcionando. Uno, el sistema político. Está claro que el sistema político necesita cambios, y cambios profundos, y es muy difícil hacer esos cambios del sistema político a través del Parlamento. Entonces, incentivos para que no haya multipartidismo tan gigantesco, tan fraccionamiento que tenemos, 21 partidos dentro de la Cámara de Diputados y un discolaje además al interior de los propios partidos, algo que hemos discutido hartas veces con Pepe. Entonces, esos incentivos son mejor de hacer fuera del Congreso que adentro del Congreso. No quiere decir que no se pueda hacer ninguno, pero tenemos un problema de gobernabilidad con este gobierno, con los anteriores y con los futuros si es que no cambiamos esas reglas. Y lo segundo es que se relegitimen otras reglas que le ponen límites a la acción de otros poderes del Estado. Por ejemplo, cuando el Congreso se salta la Constitución para hacer proyectos que irrogan gasto. Por ejemplo, cuando la Corte Suprema hace fallos que son políticas públicas. Entonces, sí se necesita volver a relegitimar esas reglas para que esos contornos queden bien delimitados y no algunos se aprovechen de la, valga redundancia, poca legitimidad del actual para decir, no le hago caso y me la salto. Entonces, esas dos cosas debieran ayudarnos a tratar de hacer una cuestión cooperativa, pero está ocurriendo algo distinto y ya, como bien dice Pepe, las encuestas muestran
que el rechazo se mantiene alto, la aprobación no cambia mucho, hay una correlación entre el gobierno y el rechazo, o si se quiere la aprobación. Entonces varios sacan la siguiente ecuación, y yo la he escuchado, digamos, de distintas partes. Si hacemos de esto un plebiscito contra el gobierno, entonces se va a aprobar. Y yo creo que eso funciona para el rechazo, pero no funciona para el aprobar porque estás aprobando algo en concreto, digamos, que te va a significar nuevas reglas. Entonces, no funciona para ese lado, funciona más bien para el lado contrario. Segundo, te dice, mira, tenemos que tensionar ahora para que las personas conozcan cuáles son estas nuevas cosas que estamos poniendo y que ojalá se caiga a la izquierda para que entonces esto sea como desde la centroizquierda hacia allá. El problema es que la centroizquierda ya te dijo que eso no lo iba a hacer. Y la ciudadanía sabemos que está poco interesada, y obviamente que hay como 8 o 10 cosas que tenían arriba de un 70-80% de aprobación que están dentro de las enmiendas de los republicanos, pero las otras 390 no. Y entonces ahí es donde se empieza de nuevo darse un gustito de decir, yo, miren, presenté estas enmiendas, sin embargo, la derechita cobarde no las presentó. Y entonces la centroizquierda, y etcétera. Eso es lo que es esa parte del juego, llamémoslo así, que comienza a verse hoy día, cómo se desarrolla la estrategia. Y a mí me parece que la mejor fórmula para que esto se apruebe y cerremos este ciclo es que en la conversación de los distintos líderes de opinión, de las personas que están en la radio, de las personas que están en la televisión, de quienes están en los matinales, digan, mire, ¿sabe qué? Señora, señor, aprobemos esta cuestión, terminemos acá para que nos dediquemos a la urgencia. Porque como bien dice Pepe, yo también coincido en eso, estamos lejos, en uno de los mejores momentos para la derecha en democracia. Y por tanto, ir por todo y quedar sin nada es una fuente de no solo problemas de legitimidad, sino que es una fuente de incertidumbre que yo creo que necesitamos cerrarla. Muy interesante. Todo esto ocurre a semanas, un par de semanas, 2 semanas de hecho, de los 50 años del 11 de septiembre. Y quiero tocarles dos puntos, dos cosas bien curiosas. Una, podría ser que estos 50 años nos pillen con un paro del colegio de profesores, ¿no? Un colegio de profesores que sabemos está bien a la izquierda, con una vicepresidenta comunista, con un ministro comunista, con la ministra del Trabajo comunista y un paro por cuestiones laborales, por deudas del pasado. Es bien curioso, ¿no? Que pase una cosa como esa. El paro entendemos que mañana va a haber una contrapropuesta del gobierno mañana, pero es bien curioso, como digo, que el Partido Comunista no haya sido capaz de contener un poco esa movilización, ¿no? Por una parte, no sé qué piensan de eso. Pepe, ¿quiere decir que el Partido Comunista de alguna manera ya no logra controlar a los movimientos sociales? ¿O qué es lo que pasa ahí? Bueno, o sea, los partidos perdieron hace mucho el control de las organizaciones sociales. Yo diría más bien que la tendencia es que las organizaciones sociales controlan los partidos. Es decir, esto funciona cuando el Partido Comunista hace lo que la organización social ha definido hacer, ¿ah? O las agrupaciones de derechos humanos, o el gremio, en fin. Pero cuando el partido quiere contener, eso no, hace rato que ya no funciona, ni siquiera en el Partido Comunista. La idea de que son títeres manejados por el partido y todo eso es un cuento que ya hizo su historia, ¿ah? Ahora, yo sigo pensando que fue muy inteligente la medida de poner al Partido Comunista a intentarlo, ¿ah? Porque está en los dos lados y porque habitualmente además tú lo neutralizas de alguna manera, porque claro, no puede ponerse a la cabeza de la movilización contra el ministro del propio partido, además un tipo del núcleo que conduce el partido hoy día, ¿ah? Muy cercano a Claro. Teller, muy cercano a Camila Vallejo, en fin. Eh, ahora, tampoco nos pasemos película, el Partido Comunista no controla el gremio de profesores. Hace rato que los presidentes de ese partido son del Partido Humanista. E incluso, para que veas que el problema de la fragmentación no es un problema de la política, es un problema de la sociedad, el ex, que no podía ir a la reelección,
el ex que está refugiado en la presidencia del Metropolitano presiona al actual, eran del mismo partido, no sé si lo seguirán siendo, pero tú tienes ahí un conflicto humanista-humanista. ¿Ah? Porque claro, tú siempre vas a tener, cuando tú presides una organización, tú buscas resultados. ¿Ah? No solo movilizar, no solo... y cuando no la presides y quieres volver a presidirla, que seguramente es este el caso, ¿ah? Tú te pones del lado de la demanda. ¿Ah? Entonces el actual presidente tiene ahí una oposición interna que lo limita en su posibilidad de consensuar con logros pequeños o parciales, ¿ah? Que es lo que seguramente están discutiendo porque los tres sabemos que la reivindicación, la satisfacción de la demanda esa es imposible. Claro, la deuda histórica pagarla es imposible. Oye, Jaime. eso quería decir, sí, dos cosas, que pareciera que en nuestro análisis que los gremios se volvieron gremialistas, ¿no? Dejaron de ser, de ser dependientes de los partidos políticos y ahora más bien, como decía Pepe, influyen en ellos. Eso era bastante increíble en el Parlamento, ¿ah? Yo me acuerdo una vez una votación que era sobre reajuste del sector público, en donde todo el Frente Amplio y la izquierda habían votado en contra, entonces estábamos en el último minuto ya después del informe de la mixta, y me acuerdo que habían varios del Frente Amplio que estaban votando en contra. Entonces hacían así con los dedos, abajo, abajo, y de repente a alguien se le ocurre mirar arriba a las graderías donde estaba la directiva de la ANEF y que le estaban diciendo no, así. Y todos cambiaron los votos. O sea, bastó un gesto de una persona arriba sentada en la gradería para que cambiara el voto y los tipos estaban diciendo que no. Ni siquiera se habían leído lo que estaban haciendo, sino que simplemente era para darle el gusto o no darle el gusto a quienes estaban ahí en la grada. Y, y yo creo que precisamente porque el ministro de Educación es PC, que el presidente del colegio de profesores tiene más tensión, porque internamente le van a decir, ah, viste, somos serviles al gobierno, pusieron al ministro que es del PC y entonces bajaste la cuestión. Esa lógica del servilismo, en el fondo, es como radicalizar, digamos, todo el rato y decir, no, ahora tenemos que mostrarnos fuertes frente a una demanda, valga la redundancia de nuevo, histórica. Entonces, si no se muestran fuertes, le cuesta el cargo a quien hoy día está de presidente, porque ahí el que es más radical va a ganar. Sin embargo, tienen un problema grande, que es que llaman a paralizaciones cuando tienes a más de 60 comunas sin clase, producto de la lluvia. Después de 3 años con clases muy interrumpidas, con problemas gravísimos en lectoescritura, con problemas gravísimos de deserción, con problemas de no conocer las letras en primero básico. Entonces, esa desconexión de la realidad que tiene la directiva del colegio de profesores con respecto a lo que realmente ocurre en la escuela es brutal. Es realmente brutal. Entonces, la tienen complicada, porque por un lado podría ser el primer triunfo de Cataldo, pero que se celebre como triunfo de Cataldo agitaría más las aguas al interior del colegio de profesores, precisamente para decir, ah, ¿viste? Volvieron a manejarnos y nosotros somos inmanejables. Qué Ahora, difícil, ¿ah? la decisión, Eduardo, es altamente, la apuesta del colegio es altamente riesgosa, porque cuando tú defines un paro indefinido, ¿ah? Y con una plataforma determinada, luego es muy difícil bajarte y es muy difícil además sostenerlo en un contexto donde tú partes con un paro con un nivel de popularidad, Bajo. digámoslo eufemísticamente, reducido, ¿no es cierto? Convengamos Estrecho. que es 53, más bien 47. impopular. Ahora, imagínate Claro. tú lo que va a ir pasando en la medida que transcurran los días. ¿Ah? La presión social sobre el gremio y el prestigio del gremio y de su directiva, naturalmente va a ir descendiendo. Y por lo tanto, a mí me parece que la apuesta de un paro indefinido es una equivocación táctica del colegio para conseguir su objetivo, porque este paro indefinido puede perfectamente terminar de muerte natural. Mira, pongo una ¿Ah? apuesta al tiro. Apuesto que van a decir, si total, igual los cabros van a salir de vacaciones para el 18. Así que van a perder menos clases. ¿Ah? Entonces, lo que van a tratar de vincular es que esto parte ahora y como igual después no hay clases para la semana del 18, entonces en el fondo perdieron menos días y van a volver entonces de vuelta del 18. Puede Apuesto. ser. Ahora, eso te significa
pasar el 11 con los profesores Con en paro. paralización. Y van a llamar Claro. entonces una jornada de, no sé, de reflexión con brazos caídos, ¿no? Como hicieron alguna vez. O sea, se abrían los colegios, iban los estudiantes porque tienen nada más que tienen que tomar su desayuno, tienen que almorzar, tienen después la colación de media tarde. Y entonces, jornada de reflexión. También probablemente van a hacer una cuestión como esa. Sí. Aquí también hay otra cosa del PC que comentábamos, ¿no? El PC tomó la decisión que no quiere que el 11 de septiembre sea algo en donde haya una mayoría de la ciudadanía que esté de acuerdo en consensos básicos como que es la democracia la que tiene que resolver los problemas políticos, como que no se pueden justificar nunca las violaciones a los derechos humanos y que la violencia no puede ser nunca el camino para la expresión política. El PC no quiere que eso pase y está haciendo todo lo posible porque sea cada vez más violento. Bueno, a propósito de eso, y ya, como digo, para ir cerrando, está el tema de que estamos 2 semanas, ¿no? De los 50 años, y ayer el presidente Piñera reconoció que estuvo a punto de quebrarse la democracia, y dice que si no se hubiese llegado a ese acuerdo en noviembre del 2019, probablemente la democracia chilena nuevamente se habría quebrado en medio de la violencia. Eh, Haciendo quizás un contrapunto implícito, digamos, con que tal como en el 73 se quebró la democracia, estuvimos a punto de quebrarla de nuevo. Hoy día la ministra Toá, en una entrevista en T13 Radio, dijo: nosotros nunca estuvimos por derribar al gobierno, nuestro sector, el socialismo democrático, pero después en Twitter salió a rectificar diciendo: bueno, es verdad que todos votaron a favor de la acusación contra el presidente Piñera, pero esto las cosas no son comparables. Jaime Belolio, tú que fuiste ministro de ese gobierno, primero, ¿tú crees que, o sea, tú estás de acuerdo con que la democracia estuvo a punto de quebrarse? Y tú crees que sí, en algunas personas puede existir una analogía entre las dos cosas? Bueno, obviamente que estamos en contextos internacionales, históricos, que son completamente distintos, ¿no? No estamos en la mitad de la Guerra Fría, ni está parado el muro de Berlín, ni los socialismos reales, etcétera. O sea, eso obviamente que hay que diferenciarlo. Sin embargo, eh, es cierto que algunos sintieron que este era el momento para votar con B alta, digamos, un Uh-huh. gobierno de derecha. No por nada, Teller, al día siguiente de las manifestaciones y el incendio de Enel y algunas estaciones de metro, dice que renuncie, y después piden su derrocamiento en la calle, y después se salen de la mesa de negociación, y después toda la oposición firma una carta diciendo que hay ya una asamblea constituyente de hecho en las calles. Entonces sí, y lo conversamos tal cual, porque yo era diputado en ese momento, estuve en el ex Congreso y lo conversamos exactamente así, al menos yo me recuerdo haberlo conversado con el presidente Boric, que resonaba en nuestras cabezas el hecho que frente a una crisis gigantesca, política, social y económica, como fue el 11 de septiembre del 73, la solución, comillas, solución, lo que ocurrió allí, el desenlace más que solución, fue el quiebre de la democracia. Aquí no podía ocurrir lo mismo. Y eso fue algo que fue transversal. O sea, Jaime Quintana, que sé que más nos escucha, así que aprovecho de mandarle saludos. Y otras personas sé que estuvieron ahí. Estuvieron en esa lógica de no podemos repetir esa parte del pasado porque es una que nos hace mucho daño. Así que sí, estuvimos muy cerca de que se pudiera perder la democracia, y una parte de la izquierda más radical se sintió tentada a no solo a abrazar la violencia, sino que a justificarla plenamente y ocuparla para tratar de desestabilizar, que teóricamente es lo que ellos han reclamado que se hizo, y que eso era inaceptable, pero sin embargo apenas tuvieron la oportunidad, lo hicieron. Y qué bueno que la ministra Toá haya reculado un poquito, porque la verdad es que lo que no se escuchó fue una condena a la violencia por parte de los manifestantes, ni tampoco se escuchó de aquello cuando acusaron no una, sino que 2 veces al presidente de la República. Pepe, tú también fuiste protagonista, pues si tú Hay votaste que, en contra de esa acusación. hay que leer a Gonzalo Blumel en su libro La Vuelta Larga, donde dice que estaban en el día 10 de septiembre y de ustedes depende si mañana es 11 o no. ¿Ah? Y ahí, por supuesto, hubo quienes
reaccionaron frente a eso y hubo quienes no reaccionaron frente a eso, claramente. ¿Ah? Es decir, hubo un sobresalto republicano, si tú quieres, después de una deriva de, de, de yo diría, de pérdida de conciencia del valor de la democracia. ¿Ah? Eh, yo vi a los míos obnubilados, encandilados, si tú quieres, otros más bien acomplejados, funados y aislados, ¿ah? Y atemorizados. Yo te diría que más bien este segundo grupo, yo diría que lo que dominaba más el temor. En el Congreso, lo que había era pánico, pánico generalizado a que la ola les pasara por encima en la siguiente elección. Y de ahí los palos de ciego, de alguna manera, para intentar, mira, el verbo rector era sintonizar. ¿Ah? Ese era el verbo rector. Yo sintonizo, tú sintonizas, ¿ah? Y hago lo imposible por sintonizar. ¿Ah? Retiros, acusaciones constitucionales, lo que sea. Eh, ahora, yo siento que efectivamente la democracia estuvo en peligro. ¿Ah? Ahora, como dice Jaime, eh, primero, la experiencia pasada y las consecuencias de las décadas posteriores sobre los militares hicieron que, digamos, los militares tienen oídos sordos frente a esa, no le van a resolver la vida a los políticos, al desastre que no pueden resolver los políticos. ¿Ah? Porque, como dijo Bachelet, y han repetido varios, Piñera, en fin, el golpe es el fracaso de la política, es el fracaso de toda una generación política que no supo resolver democráticamente la crisis. ¿Ah? Eh, y bueno, yo diría que hay aprendizaje. Ahora, claro, el problema es que hay quienes no han querido aprender y que piensan que en realidad la experiencia de la UP no fracasó, sino que fue derrotada militarmente y ahí está incólume. ¿Ah? Y los otros que llegaron ahora y que, yo digo siempre, practican el narcisismo con espejo ajeno. ¿Ah? Porque es el espejo de otro, no es la historia propia, pero la hacen suya y de manera así ingenua, total. Por eso a mí me gustó mucho cuando Boris por primera vez dice hay que ir más allá del mito de Allende. Y recomienda a los lectores el libro de Mansuy. No sabes lo que le costó ante su tribu recomendar el libro de Mansuy. ¿Ah? Pero ya te revela que hay una grieta, que ya no está pensando del mismo modo en que pensaba y se ponía los lentes y qué sé yo, ¿ah? Emulaba y se sentía, no parece ser la leyenda viviente, digamos, que era. ¿Ah? Y porque además las condiciones han cambiado mucho. Yo no creo que hubiéramos estado cerca de un golpe de Estado, primero. ¿Ah? Sinceramente, lo que creo es la consolidación de la anomia. Porque imagínate que se hubiera destituido a Piñera, habría habido el, las reglas del juego de esta constitución determinan que el Congreso Pleno elige a alguien. Probablemente habría elegido a Quintana, ¿ah? Pero en un gobierno de una fragilidad y de una debilidad, incluso mayor de la fragilidad y debilidad que había adquirido el propio gobierno de Piñera, porque cuando tú abres un forado institucional, las instituciones se desmembran o sea, yo creo que habríamos entrado en una fase de peruanización prolongada, más que en, más que en una repetición de lo del 73. Yo creo que lo que venía, si no había una solución democrática, que es la que hubo, era la peruanización prolongada y el despeñadero desde el punto de vista de nuestras fortalezas institucionales
y que han tenido durante estos años un correlato en la economía y en la vida social. O sea, Pepe, el hecho que el presidente Boric ya pareciera que no quiere emular tanto, según entiendo, al presidente Allende, significa que ya estos 50 años ya no fueron, ¿no? Lo que se pensó que iban a hacer a 2 semanas, como que vemos que no ha pasado nada, ¿no? Es que piensa tú que el plebiscito se fijó el 4 de septiembre. No sé si la derecha se dio cuenta en ese minuto, pero se fijó el 4 de septiembre porque era la fecha simbólica en que había sido elegido Allende, y eso ayudaría de alguna manera. Y mírate el resultado. ¿Ah? Claro. Resulta que el gobierno de la Unidad Popular tenía mejor valoración para la conmemoración de los 40 años, cómplices pasivos, ¿te acuerdas? O para los 30 años, la reapertura de Morandé 80, que para los 50. ¿Ah? O sea, Claro. el contexto de opinión pública hoy día es muy adverso para resucitar el enfrentamiento entre el gobierno de Allende y la dictadura de Pinochet, que es lo que a mi juicio han querido impulsar algunos. No era el propósito de Boric, del presidente, ni de Pato Fernández, pero ese propósito de poner las cosas en el nunca más, soluciones autoritarias para crisis de la democracia y nunca más violaciones a derechos humanos, se estrelló contra el propósito de las propias organizaciones y el Partido Comunista y parte del Frente Amplio, de que lo que querían era revivir en el fondo UP versus dictadura. Y ese es un retroceso gigantesco, creo yo, y es un retroceso gigantesco para la izquierda. Porque, oye, la reunificación de parte de aquellos que habían estado con el golpe, la democracia cristiana, y de aquellos que habían sufrido el golpe, partes de la Unidad Popular, el socialismo, solo fue posible cuando la renovación socialista hizo la relectura de la experiencia y dijo: nosotros también somos responsables, porque si no, no podías tú regenerar una unidad con aquellos que habían sido puramente victimarios y tú puramente víctima. Solo en el momento que se asume, mira, no solo fue una derrota, sino que fue un fracaso. ¿Ah? Solo en ese momento se desenvuelve la dinámica que finalmente termina con la concertación. Y yo tenía alguna esperanza, la he perdido, de que ese mismo proceso que afectó a parte de la política, hoy día nos incluyera a todos. Es decir, también a la derecha, en la idea de un nunca más que incluyera los derechos humanos, las soluciones autoritarias a las crisis democráticas y la condena a la violencia y la polarización política y el desprecio de la democracia, porque obviamente hay un vínculo entre violencia política, subvaloración de la democracia, comillas, burguesa, y el fracaso de la experiencia de la Unidad Popular. Oye, muy interesante, de verdad, y porque estamos ya acercándonos a la efeméride, así que probablemente este tema nos va a seguir saliendo. Estamos en la hora, Jaime Belolio, muchas gracias. Vamos a hacer un live, ¿no? Vamos a hacer un live, pero lo vamos a hacer el martes 12, al día siguiente del 11 vamos a tener nuestro live y ahí vamos a poder analizar a fondo, por supuesto, todo lo que fue, ¿ya? La efeméride. Así que, Jaime, Pepe, muchas gracias y hasta el próximo lunes. Yo quería solamente mandarle, porque se me ha acercado harta gente que nos ve acá, así que quería mandarle un saludo a una persona que trabaja de cajera en el Jumbo, a Silvia, que es fiel auditora nuestra, así que le mando muchos cariños. Bien, Silvia. Entonces, saludos de los tres y muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Chao. Buenas noches. Chao. El Líbero, la realidad como no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Líbero.